De la profecía de Ezequiel. El ángel me condujo al pórtico oriental. Vi la gloria de Dios de Israel que venía de oriente con un estruendo de aguas caudalosas. La tierra se iluminó con su gloria. Esta visión fue como la visión que había contemplado cuando vino a destruir la ciudad y como la visión que había contemplado a orillas del río Quebar. Caí rostro en tierra. La gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Entonces me arrebató el Espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. Entonces oí uno que me hablaba desde el templo, mientras aquel hombre seguía de pie a mi lado y me decía: Hijo de hombre, este es el sitio de mi trono, el sitio donde apoyo mis pies y donde voy a residir para siempre en medio de los hijos de Israel. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Unámonos al Salmo diciendo: la gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. Todos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Todos. La gloria del Señor habitará en nuestra tierra. Lectura tomada de la carta a los Hebreos con respecto a la novena de Santa Mónica. Hebreos 11. La fe es garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Por ella fueron alabados nuestros mayores. Por la fe sabemos que el universo, tanto lo visible como lo invisible, fue formado por la palabra de Dios. Por la fe ofreció Abel a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella fue declarado justo y aprobó Dios su ofrenda. Y por ella, aunque muerto, sigue hablando. Por la fe Enoc fue arrebatado en vida y no experimentó la muerte, y nadie pudo hallarlo porque lo arrebató Dios. Pero aún antes de su traslado, recibió el testimonio de haber agradado a Dios. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Por fe, Noé, advertido de lo que aún no se veía, construyó con religioso temor un arca para salvar a su familia. Por la fe condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia según la fe. Por la fe Abraham, al ser llamado por Dios, obedeció y salió para el lugar que había de recibir en herencia. Además, salió sin saber a dónde iba. Por la fe peregrinó hacia la tierra prometida como extranjero, habitando en tiendas, lo mismo que Isaac y Jacob, coherederos de las mismas promesas. Es que Abraham esperaba la ciudad asentada sobre cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también Sara recibió vigor para ser madre, aunque estaba fuera de la edad apropiada, pues consideró digno de la fe al que le hacía la promesa. Por lo cual también de uno solo y ya marcado por la cercana muerte, nacieron hijos numerosos como las estrellas del cielo, incontables como la arena de las playas. En la fe murieron todos ellos sin haber conseguido el objeto de la promesa. Las vieron y las saludaron desde lejos, confesando que eran peregrinos y forasteros sobre la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. Uno solo es su Padre, el del cielo, y uno solo es su Maestro, el Mesías.
aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan y cumplan lo que les digan, pero no hagan lo que ellos hacen, porque ellos dicen pero no hacen. Atan cargas pesadas y se las cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo que hacen es para que los vea la gente. Alargan las filacterias y agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas, que les hagan reverencia en las plazas y que la gente los llame rabí. Ustedes, en cambio, no se dejen llamar rabí, porque uno solo es su maestro y todos ustedes son hermanos. Y no llamen padre de ustedes a nadie en la tierra, porque uno solo es su Padre, el del cielo. No se dejen llamar maestros, porque uno solo es su maestro, el Mesías. El primero entre ustedes será su servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, queridos hermanos, vamos por partes. El primer elemento tomado de la profecía de Ezequiel. Y es que Ezequiel nos ha venido acompañando durante estos días con una serie de lecturas y de textos maravillosos que nos han permitido reflexionar y crecer en la fe. Después de que el Señor dice que nos purificará con un agua pura, que nos dará un corazón nuevo y un espíritu nuevo infundirá en nosotros, para que seamos leales y fieles a su voluntad y a su amor, para que seamos sus hijos y Él sea nuestro Padre, para Él darnos toda su protección. Pues de esa misma manera el Señor comienza a anunciarnos que nos dará una vida nueva, que es lo que se representaba ayer en los huesos secos que no tenían espíritu ni carne. Especialmente podían tener carne y tendones porque fue lo primero que vino sobre ellos, pero no tenían espíritu, no tenían vida. Entonces el Señor, al darnos esa vida nueva, ese espíritu nuevo, esa nueva mentalidad, ese nuevo corazón, que es un corazón de carne, sensible, amoroso, comprensivo, pues entonces el Señor nos promete su presencia en medio de nosotros. Y es así como en este texto, en el capítulo 43, que habla de la gloria de Israel que viene a posarse en su templo, y como lo ve Ezequiel en la visión, dice: la gloria del Señor entró en el templo por la puerta oriental. Dice: entonces me arrebató el espíritu y me llevó al atrio interior. La gloria del Señor llenaba el templo. De esa misma manera, con ese espíritu nuevo, con ese corazón nuevo, con esa nueva mentalidad, con esa nueva forma de pensar y de sentir, teniendo los mismos sentimientos de Cristo, como nos dice San Pablo y nos pide San Pablo que debemos tener, pues Dios va a habitar en su templo. ¿Quién es su templo? Tú y yo. Ojo, nosotros, nos enseña la palabra que somos templos de Dios. En nosotros inhabita Dios. No es posesión. No es posesión porque Dios nos deja libres, ¿cierto? Nos permite que seamos libres, pero cuando le permitimos a Él direccionar nuestra vida, dirigir nuestra vida, entonces Él inhabita y motivados por su Espíritu Santo, nos va mostrando el camino que debemos seguir, nos va ayudando a elegir, a discernir lo que debemos hacer, cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar frente a las diferentes realidades que la vida nos presenta. Y esa inhabitación de Dios en nosotros, esa presencia de Dios, esa gloria de Dios que llena nuestro ser, nuestra vida, es
precisamente lo que nos permite vivir en santidad y en comunión con Él, lo que nos permite cambiar la realidad de este mundo. Porque el mundo es lo que es, las cosas, los árboles están ahí, las piedras están ahí, las edificaciones están ahí, los animales están ahí, las cosas están ahí, las estrellas, el sol, las montañas están ahí. De vez en cuando se mueven por ahí cuando hay terremotos, pero eso no significa mucho. El mundo cambia, la realidad, el ambiente en que vivimos cambia en la medida que tú y yo somos capaces de dejarnos llenar de esa gloria del Señor. Y es ahí donde debemos, a donde debemos apuntar. María, acuérdense, la llena de gracia, la que hoy estamos celebrando, que es reina universal de todo lo creado, ¿cierto? Reina de los apóstoles, reina de los sacerdotes, reina de la iglesia, ¿verdad? Ella es la llena de gracia. Ella se dejó purificar, estuvo purificada desde antes del nacimiento, se mantuvo fiel al Señor y por eso la escogió como la llena de gracia, la bendita entre las mujeres, porque Dios estaba con ella, el Señor contigo. Dios habitaba en María Santísima. Ella le había permitido dirigir su vida, llenar su vida. Le tocó pasar muchas cosas difíciles, ¿no? Ser perseguida, huir hacia Egipto cuando estaba embarazada. Le tocó hacer nacer su hijo en Belén, en medio de un pastizal, dentro de una pesebrera donde estaban los animales. Vivió en la pobreza en Nazaret, ¿cierto? Se le murió su marido, según la tradición, San José murió muy joven, entonces quedó ella sola con Jesús. Sufrió porque pensó que su hijo se estaba volviendo loco con eso que estaba haciendo. La gente seguramente la regañaba porque tenía un hijo de esa calaña, pero era el Hijo de Dios, era el revolucionario del amor, ¿cierto? Sufrió con Jesús en el camino hacia la cruz, en la pasión de Jesús, pero María, que tenía a Dios en su corazón, supo siempre actuar. Sufrió en silencio y con amor por su hijo y en fidelidad a Dios, ¿cierto? Y eso es fundamental, porque eso es lo que significa que seamos hijos de Dios. No es que porque creemos en Dios y Dios habita en nosotros no nos va a pasar nada, nos van a dar un tiro y va a rebotar como el de Superman. No es que alguien viene a hacernos daño y entonces antes de que llegue a mí se tropieza y se muere de la caída. No, esas cosas no pasan con los cristianos, porque Dios nos ama y nos quiere y nos protege, pero nos protege también sobre todo para que el pecado no entre en nuestras vidas. Es en ese sentido, y por eso Dios llena la gloria de su templo. Tu vida, mi vida, tu cuerpo, mi cuerpo son templos del Espíritu de Dios. Eso en primer lugar para este día, y también celebrando la fiesta de María, reina de todo lo creado. Pero también es importante que entendamos que todo esto sucede por una virtud fundamental, la que tenemos hoy de Santa Mónica y que leíamos de la carta a los hebreos aquí en las Sagradas Escrituras. La fe, ¿cierto? La fe. La fe es la garantía de lo que se espera y la prueba de lo que no se ve. Es garantía de lo que se espera. Es confianza en las cosas que se nos han prometido y que Dios nos quiere dar y que nosotros podemos recibir, pero por las cuales tenemos que luchar. Santa Mónica, que en este día quinto nos permite reflexionar sobre la fe, Santa Mónica nos demuestra que fue una mujer de una fe férrea. Esa fe fue la que la hizo mantenerse confiada en el Señor, que un día le concedería la gracia que le pedía, que era la conversión de su esposo y su hijo. Solo 17 años después del nacimiento de Agustín, se convirtió Patricio, el esposo de Mónica. Lo soportó durante 17 años, se convirtió días antes de su muerte, Patricio, y murió, gracias a Dios, bautizado, confesado y murió en gracia de Dios. Le pidió perdón a su esposa
porque le había hecho mucho daño y reconoció que había sido un patán, que había sido un grosero, que había sido un descreído, un soberbio. Pero Mónica siguió orando por su hijo y su hijo se convirtió como 12, 13 años después, todavía muchos más años, después de haber hecho y deshecho este muchacho, este hijo pródigo, un hombre muy inteligente, pero muy soberbio. Precisamente las personas que se creen inteligentes se vuelven muy soberbias, muy prepotentes, piensan tener la razón de todo. Pero Mónica seguía adherida al que es la inteligencia, al que es la sabiduría, al que es el amor, al que es la compasión, y oraba para que el Señor doblegara la soberbia de su hijo. Se mantuvo por fe, porque Mónica creía profundamente en la salvación de las almas, y si algo le preocupaba era que sus hijos y su esposo murieran y se fueran al infierno por no haberse convertido. Nosotros lloramos porque dejamos de ver a la persona, pero no lloramos porque se perdieron en el infierno, ¿cierto? Qué tristeza. Lloramos porque se nos fue, el Señor nos lo quitó. ¿Por qué, Señor, nos lo quitaste? Perdón mi arremedo, no quiero irrespetar a las personas. Pero ¿cuántas veces hemos llorado por la santificación de un hijo, de un hermano, de un padre, de una madre, de un amigo? Ay, es mi amigo, no importa lo que haga, lo dejo, él es libre. No, yo tengo que orar, preocuparme en la fe, porque es que la fe me dice que si yo vivo en pecado, voy a ir al infierno si no me convierto. En cambio, si vivo en la gracia de Dios, me salvo. Esa es nuestra fe, esa es la fe de la iglesia, esa es la fe que profesamos. ¿Cuál es la fe que tenemos? ¿Solo para pedir que se nos sane el cuerpo? ¿Solo para pedir que no nos muramos? ¿Solo para pedir que no nos pase ningún accidente? ¿Solo para pedir en estos días que no nos infectemos de coronavirus? ¿Nos debe servir para eso también? Sí, claro que sirve para eso, no lo estoy negando, pero no debe servir solo para eso. La fe, sobre todas las cosas, debe servirnos para estar proyectándonos y tener claro nuestro horizonte, el cielo, el reino de los cielos. Y Mónica, en su fe, esa mujer de fe, permaneció firme y vivió adherida a la voluntad de Dios. Morir antes que pecar, decía Santo Domingo Sabio. Y por eso hay que mantenernos en la fe. Es importante esto que dice el versículo 6 de aquí, de la carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Ahora bien, sin fe es imposible agradarle a Dios. Escuchen bien. Sin fe es imposible agradarle a Dios, pues el que se acerca a Dios ha de creer que existe y que recompensa a los que le buscan y a los que viven según su santa voluntad. Esos son los temitas de hoy. Esa es mi reflexión para hoy, queridos hermanos. Pidámosle entonces al Señor que nos haga crecer en la fe como a Santa Mónica, nos haga confiar y perseverar y esperar en las cosas que no se ven, tener la certeza de ellas, que habite en nosotros Él, nuestro Dios, que llene este templo de su santidad, que nos llene como a María de su gracia, llenos de gracia. El Señor está contigo, le dijo el ángel Gabriel a María, que ojalá nosotros también sintamos que esas palabras pueden ser para nosotros y crezcamos en santidad con un corazón nuevo, con un espíritu nuevo, con un corazón de carne, y de esa manera podamos vivir santamente en este mundo para llegar un día a la gloria del cielo. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Continuemos con nuestra novena a Santa Mónica en este quinto día de preparación a esa fiesta de nuestra patrona. Muy bien. Oración inicial.
Querida Santa Mónica, esposa y madre preocupada, muchas tristezas se clavaron en tu corazón durante tu vida. Sin embargo, nunca te desesperaste o perdiste la fe. Con confianza, persistencia y profunda fe, rezaste diariamente por la conversión de tu amado esposo Patricio y tu hijo amado Agustín. Concédenos la misma fortaleza, paciencia y confianza en el Señor. Intercede por nosotros, querida Santa Mónica, para que Dios pueda escuchar favorablemente nuestras súplicas y nos conceda la gracia de aceptar su santa voluntad en todas las cosas por medio de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con tus lágrimas de amor, madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Bendita Santa Mónica, modelo de esposa y madre, intercede ante el Padre por la paz de los hogares. Consíguenos que comprendamos el papel sagrado de nuestra progenitora, su presencia alentadora que nosotros los hijos amamos. Con tus lágrimas de amor, madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Oh Santa Mónica bendita, que con tu paciencia y plegaria constantes del cielo nos alcanzaste la conversión requerida de tu marido Patricio y de tu hijo Agustín, concédenos por tu intercesión bendita la perseverancia sin fin. Con tus lágrimas de amor, madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Salve a ti, mujer bendita, silenciosa y sola en tu quebranto, que presagias con tu llanto nuevos triunfos a la cruz. Cada lágrima que rueda por tu pálido semblante es un destello radiante del sol de la eterna luz. Con tus lágrimas de amor, madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Con arrullo lastimero de tórtola solitaria, sube al cielo tu plegaria desde el valle del dolor. Dios la escucha y a tus plantas del poder de Dios herido cae un gigante rendido y es el hijo de tu amor. Con tus lágrimas de amor, madre del gran Agustín, diste a la iglesia un doctor, diste al cielo un serafín. Oración final a Santa Mónica. Y con esta oración final, pídanle a Mónica por las necesidades de sus familias, por los hijos que están viviendo en pecado, por los hijos que no se convierten, por los hijos soberbios y desobedientes, por los hijos pretenciosos, vanidosos, orgullosos, por los hijos que están en situación de drogadicción, por los hijos que están alcoholizados, por los hijos que están esclavizados de los placeres del mundo, de la sexualidad y de todas esas cosas que los aleja de Dios. Oh Dios Todopoderoso, que observaste las devotas lágrimas y ruegos de Santa Mónica, de esta madre y esposa, y le concediste por sus oraciones la conversión de su marido y el regreso penitente de su hijo Agustín, concédenos la gracia de implorarte también con verdadero celo, para que así podamos obtener como ella la salvación de nuestras almas y la de nuestros allegados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.